Los pongo en contexto. Hace un año la primera conferencia que hicimos se titulaba El envejecimiento, dos puntos, proceso natural o enfermedad. Fíjense qué pregunta tan interesante. Es decir, la vejez es un proceso que está ahí marcado, programado, y que tenemos simplemente que sentarnos a esperar, o será que hay otra posibilidad. Y le resumo, desde el año 64 por un descubrimiento en la isla de Pascua de una sustancia llamada rapamicina que resultó que cuando usted puede ingerir esa sustancia prolonga la vida en un tercio. O sea, es algo impresionante, ¿no? De hablar de 31 años más para un ser humano es impresionante. Y de ahí se dispararon una serie de investigaciones que llevaron por el año 2000 y ahora a un grupo de investigadores a plantear definitivamente: el envejecimiento no es un proceso natural, es una enfermedad y se puede tratar. Y para los que no me escucharon, hay medicamentos hoy para tratar el envejecimiento. Y ese tratamiento debe empezar lo más pronto posible, porque no tiene sentido que ponga uno la primera pierna en un asilo para decir ahora sí me van a tratar. No, se trata es de precisamente retardar, ralentizar todos esos procesos. Se puede. Este tema de hoy está completamente entrelazado con ese, ¿verdad? Y fíjense una cosa, si ustedes me hicieran una pregunta, ¿cómo hacer para mantenernos sanos? La respuesta es simple: viva de acuerdo a la naturaleza y punto. Y ya. Y si esta conferencia se fuera a dar hace 10.000 años a un grupo de cazadores recolectores, no tendría sentido, porque en el medio y cómo vivían estaban completamente en el medio natural, con ritmos naturales. Después de que descubrimos la agricultura, eh, la revolución industrial después, nosotros hemos violentado ritmos y hemos violentado cosas. Y hoy los estudios nos dicen que nos estamos matando. De manera que esto que vamos a compartir aquí, donde hay muchos conocimientos sobre eso, tengo temas interesantes, anecdóticos, también culturales, pero fundamentalmente centrado en la necesidad de que nosotros en el diario vivir debemos alinear 4 relojes: el reloj social, el reloj interno, el reloj ambiental y el reloj metabólico. Y ese es el tema central de esto y lo van a comprender muy bien. En cualquier momento pueden interrumpir, pueden hacer una pregunta, no, mucho mejor así. Dice en el versículo 1 del Eclesiastés, como para introducir: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, ¿no? Y eso tiene mucha sabiduría. Y hablando de relojes, decía Karl Popper que él conocía dos cosas: los relojes y las nubes. ¿Y a qué hacía referencia Popper? Pues que el reloj nos marca como ritmos precisos, repetitivos y ciclos, mientras que la nube hace esencia a lo caótico, a lo indeterminado, ¿no? Tú miras una nube, ves una forma y en 5 minutos más tarde no hay. Bueno, hablando un poquito de relojes, pues hay relojes, ¿no? Ustedes recuerdan de los primeros relojes, bueno, no tan primeros, pero el reloj de arena es un reloj que todavía existe como adorno, ¿no? Y que tiene la capacidad de marcar cierto tiempo. Cuando uno coloca el cilindro, toda la arena en el compartimento superior, hay cierto tiempo para que y cuenta, 3 minutos, 10 minutos, etc. Y más avanzado el reloj de péndulo, que es un avance realmente de la edad moderna, que ya nos coloca en una situación de más control y de más saber a qué hora estamos. Quiero decirles que el antiguo no tenía esto, ni lo necesitaba. Un cazador recolector no necesitaba saber si eran las 10 o las 11. Había unos ritmos de vida direccionados por necesidades básicas, como la alimentación, como el sueño y la reproducción, y no era necesario pues tener una cosa de estas a la mano. Y hay otros relojes que ustedes conocen. Está un reloj que ha marcado mucho, que es el ciclo lunar, y del ciclo lunar hay muchas cosas derivadas a la biología. Por ejemplo, ¿cuál es el más conocido?
igual. No, pero en los seres humanos. Femenino, ciclo femenino. El ciclo menstrual, que es un ciclo lunar, completamente, y que un embarazo dura 9 lunas. Pero si ustedes indagan, hay millones de especies aquí que tienen unos ciclos regulados precisamente por los cambios en la luna. Y en el campo antiguamente el reloj despertador era el gallo, ¿no? ¿Cierto? Perfecto. Pero hay unas muy desprogramadas. Bueno, Que las dos están Sí, o por allá. precisamente porque les hemos violentado la sí. naturaleza, ¿cierto? Y están en el ciclo de las estaciones que marcan una cantidad de cosas. Para nosotros, ¿cuáles son los dos relojes fundamentales que marcan como el destino? El uno es el reloj de arena. Ese reloj de arena es el de los telómeros. Voy a explicar un poquito porque hay unas cantidades de personas que no estaban hace un año y les pido a los que estaban que me aguanten un poquito. Por allá en los años 40 del siglo pasado a un investigador llamado Leonard Hypler se le ocurrió esta pregunta: ¿cuánto será lo máximo que puede vivir un ser humano? Y vamos a averiguar eso. Lo que hizo él fue tomar células 0 kilómetros de cordones umbilicales, ¿no?, de recién nacido, y las llevó a multiplicarse. Y él encontró una cosa bastante asombrosa, que había un número determinado en que la célula nuestra de nuestro cuerpo se reproduce y luego muere. Ustedes saben que nosotros estamos en renovación continua, ¿no? No sé si saben que el cuerpo que tienen hoy las células hace 10 años no las tenían, ¿no? Y que estamos renovándolos. Entonces deberíamos comprender esto. Si tenemos una potencialidad de reproducirnos, de regenerarnos, y esa reproducción tiene un límite, entonces la muerte se presentará cuando acabe el límite, y sobre todo la senectud y el llamado envejecimiento. Hypler descubrió eso y hacía experiencias como, por ejemplo, coger una célula humana, dejarla reproducir 25 veces, quitarla, llevarla a un refrigerador, paralizar eso y volverla a llevar, y ella sabía contarlas 25 veces. Hasta ahí llegó este investigador. Después se encontró el mecanismo. Resulta que en estos cuerpos que se llaman cromosomas, estos que tenemos 23 pares en cada célula, donde están los genes, la herencia, tienen unas terminaciones, las ven aquí en rojo, que se llaman telómeros. El truco es el siguiente: cada que una célula madre se te reproduce, por ejemplo, te hiciste una herida aquí en la piel o tenés una infección, hay que generar más células de defensa, entonces la célula madre entra en reproducción, ¿cierto? Y con cada reproducción pierde un grano. ¿Comprende? Entonces, a medida que vamos reproduciendo los órganos, vamos regenerando, se van perdiendo granos. Y finalmente el reloj de arena cobra cuando esto se termina, la célula no puede vivir más, no puede reproducirse y se va dando la senectud. ¿En qué consiste? Consiste en que los órganos se van quedando sin renovación, entonces vamos perdiendo esa capacidad, ¿no? Se calcula que después del fatal cumpleaños número 30, a propósito, les recomiendo que cumplan 30 y paren. ¿Cómo parar ahí? Comienza un proceso de cobro que más o menos se calcula, esto es general porque no es individual, en que por cada año que pasa después de los 30 perdemos el 1% de la función de cada órgano. Pero eso tómenlo muy general porque esto tiene alguna reversa. Fue una noticia maravillosa que en el año 2009 le dieran el Premio Nobel de Medicina a un grupo encabezado por una médica llamada Elizabeth Blackburn, con un inglés Sostak y una española Carol Greider, que descubrieron una cosa asombrosa, una cosa llamada telomerasa, que hace que efectivamente no estamos condenados al reloj de arena, sino que esa telomerasa puede hacer crecer nuevamente los telómeros. ¿Comprenden eso? Qué bueno. Entonces es como terminar y volver a dar de vuelta a esto. Y hay muchos. No, eso es fácil de conseguir, ¿cierto? Perfecto. Entonces ese sería el reloj de arena. ¿Y cuál sería el reloj de péndulo? El reloj de péndulo está ubicado en la base del cerebro. Se llama el núcleo suprachiasmático. Tranquilos que estos términos no, y no voy con esto toda la conferencia, no me preocupen. Es un núcleo, ahora les digo cuándo se descubrió,
que está en íntima relación con los dos nervios ópticos. Este núcleo supraquiasmático funciona como un director de orquesta. El director de orquesta es el que ordena cómo vamos a tocar, qué ritmo vamos a seguir. Entonces ustedes imaginen a cada músico como una célula del cuerpo, o si quieren más grande, como un órgano. Y el director nos va marcando un ritmo de 24 horas para seguir ciertos procesos que van cambiando hora tras hora y que marcan, como decía el Eclesiastés, que para todo hay un momento adecuado. ¿Vamos comprendiendo? Perfecto. Muy bien. Surge de todo esto el llamado ciclo circadiano. Se llama circadiano, la palabra circadiano significa cerca del día, y cerca de 24 horas. ¿Por qué? Porque ese reloj que tenemos dentro de la cabeza, el de péndulo, no marca exactamente 24 horas, ¿cierto? Hay personas donde les marca solo 23 y otras un poquito más. Ahora les cuento algo de diferencia en eso, ¿no? Entonces se llama circadiano, pero que definitivamente en términos generales da un ciclo de cosas, de momentos que hay en las 24 horas para cada cosa. Resaltemos algunas. Por ejemplo, dice aquí que a las... que a las 2 de la mañana es la máxima relajación en sueño profundo. Que por aquí a las 6, si lo decimos por aquí, comienza a sintetizarse la melatonina, que por allá a las 6 de la mañana deja de sintetizarse, que comienza a movilizarse el intestino 7:30 de la mañana, cuando a las 10:30 había parado para descansar, ¿cierto? Que hay un mejor momento para actividades físicas, etcétera. No nos detengamos, pero que cada momento del día tiene. Y eso ustedes lo saben, es que eso no necesitan que yo se los diga. Ustedes saben que un sancocho a las 2 de la mañana lo manda uno a la sepultura. Depende de la hora. Pero eso es fuera. Eso es bien. Depende. El de maratón, por ejemplo, rendís más en la tarde, o sea, cuando es largo, ¿no? Y los de velocidad de todo eso, más en la mañana. Bueno, entonces les comentaba de estos 4 tiempos, ¿no? El tiempo social, que es un invento nuestro, y vamos a ver cómo evolucionó en el tiempo, ¿no? El tiempo ambiental, que es el día-noche, el tiempo interno, que lo acabamos de mencionar, que guía el reloj este, y el tiempo metabólico, que lo producimos nosotros con los horarios de las comidas. Y vamos a entender por qué una comida después de las 6 de la tarde no se está dañando, ¿cierto? Nos está haciendo mucho daño. Comiencen por esto. Si el intestino desea retirarse a las 10:30 de la noche, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y una digestión dura 8 horas, ya saben lo que estamos haciendo con el pobre aparato digestivo cuando le encargamos, mientras nosotros nos vamos a dormir, que siga trabajando en toda la noche, y como van a comprender, tendrá consecuencias enormes para esto. Regresémonos entonces 15.000 años en la historia de la humanidad y entenderemos que no había necesidad de tiempo social. El tiempo social se marca por lo que usted hace todos los días, que va a trabajar a tal hora, que tiene ejercicio físico a tal hora, ese tipo de cosas que nos da la interrelación social y los aparatos y los sistemas de producción. Entonces no había eso. Pero en la medida que se fue avanzando un poquito, que nos fuimos civilizando, fueron apareciendo ciertos rituales que se marcaban por tiempo, y era tiempo social. Por allá en Salisbury, Daniel, está este monumento llamado Stonehenge. Es un observatorio astronómico muy antiguo, tiene unos 3.500 años y está perfectamente alineado para que marque con precisión el 21 de junio, solsticio de verano, y el 21 de diciembre. Desde esa época, aquí, en esas fechas, se reunían distintos clanes. O sea, era toda una actividad social. Eran unos rituales de sacrificio, de ofrendas, todo al dios Sol, en diciembre por el renacimiento y en junio por el nacimiento. ¿Y cómo lo hacían? Utilizaban el método que utilizó pues, para reunirse Eratóstenes, con una vara simplemente midiendo
la sombra que da el sol en cierto sitio, y ya el jefe del clan, por experiencia, sabía que cuando la sombra medía cierta cantidad de longitud, era el momento de citar al clan, clanes, y aquí nos encontrábamos el 21 de junio para todo eso. Entonces, fíjense, fueron los primeros rituales de tipo social, cuando ya había un esbozo del invento del tiempo social, porque nos marcábamos y nos encontrábamos, ¿no? Esto no solo en Inglaterra, en Perú hay dos cosas de estas, hay otra en Alemania y en algunas partes del mundo. Avanzamos un poco, ¿no? Entonces, cuando ya fuimos más complejos, digo socialmente hablando, teníamos más grupos que atender y cosas que dirigir, y doy para arrancar lo que nosotros somos. Ustedes saben que nosotros somos romanos, ¿o no? Pues la cultura nuestra es la cultura romana, del Imperio Romano, del Gran Imperio Romano, por lo menos Occidente, ¿no? Y entonces, hablando de ya del gran ciclo de los 365 días, pues cada uno marcaba a su manera. Por ejemplo, ¿en qué año murió Herodes? Herodes murió en el 743 de la fundación de Roma, ¿cierto? Se marcaban así. Pero había otro calendario, estamos en el año 3 del gobierno de Augusto, y había una cantidad de calendarios donde era imposible ponerse de acuerdo. ¿En qué año está? No sé, pues yo estoy en el 743 de la fundación de Roma, y yo estoy en el no sé qué de Augusto. Entonces fue Julio César el que dio ese primer paso de intentar hacer un calendario para todos, y es el famoso calendario juliano. Esto tiene sus intereses. Fíjense que él se apoyó, esto es del año 46 antes de Cristo, se apoyó en un astrónomo, Sosígenes, que logró calcular casi preciso que la Tierra se gastaba 365 días un cuarto en darle la vuelta al Sol. Perfecto. Y se aceptó la cosa, ¿no? Entonces la decisión fue chévere. Dijo Julio César, fácil, vamos a ponerle a febrero. Febrero en esa época tenía siempre 29 días, ¿de acuerdo? Entonces dijo César, pongamos 2 sextos. Ellos llamaban el sexto día al 24 de febrero, sexto antes de terminar, ¿cierto? Entonces puso 2 sextos, 2 24 de febrero, y de ahí el nombre del año bisexto. Entonces se organizó ese calendario, eso se fue aceptando, y ya por lo menos el Imperio Romano logró manejar algo mejor. El problema es este, que el año no dura 365 días, 5 horas. Ese fue el problema. El año dura 365 días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. Pero eso se quedó así. Ustedes saben que los bisiestos son cada 4 años, y que para uno saber si un año es bisiesto basta simplemente tomar las 2 últimas cifras, y si es divisible entre 4 como 24, ese año es bisiesto, ¿cierto? Entonces esto nos dejaba un déficit de 11 minutos 14 segundos cada año, y eso se fue acumulando. Pero hay un tema. El Imperio Romano se dio a otro imperio, que es el de la Iglesia Católica, ¿no? Que curiosamente la Iglesia tiene asiento precisamente en Roma, ¿no? Y no sé si ustedes han hecho conciencia de que las fiestas de la Iglesia Católica son lunares, ¿o no? Por ejemplo, muchachos, ¿cuándo cae Semana Santa? No este año, sino ¿cuándo cae? El que me lo diga, le doy un viaje a Manizales a pie. No lo quiere ganar nadie. 40 días después de... Ustedes observan que la Semana Santa oscila, ¿cierto? Y de ahí todas las demás fiestas de la iglesia. La Semana Santa, o mejor, el domingo de Pascua, está definido así. Es el primer domingo que sigue a la primera luna llena después del 21 de marzo. Entonces ustedes toman 21 de marzo. Donde les cae luna llena, ahí está Semana Santa. Y si han observado, en jueves o viernes santo estamos en luna llena, si lo han observado. Fíjese que el año pasado cayó relativamente temprano, relativamente finalizando marzo, y hoy se tiró como, este año, como 3 semanas. Entonces, ¿qué pasaba? Que este calendario de Julio César, acumulando de a 11 minuticos, 14 segundos cada año, por allá para el año 1400, 1500, estaba totalmente retrasado y ya no coincidían las cosas. Entonces la Iglesia Católica decía, ¿dónde estamos? ¿Realmente en qué mes estamos y dónde estamos? Si usted hace el cálculo, termina que este calendario de Julio César
da 3 días de atraso por cada 400 años. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, el Concilio de Trento ordenó, dijo, cambiemos esta pendejada, reformemos esto, ¿cierto? Entonces ya Gregorio XIII asumió la tarea en 1572, ya se hizo el cálculo verdadero y se tomó una fecha, se calculó que nos habíamos atrasado 10 días, ¿comprenden eso? Eso es impresionante, ¿no? 10 días atrasados estábamos. Entonces la decisión de Gregorio fue esta: hoy es viernes 4 de julio de 1582, ¿listo? Mañana es sábado 15 de julio de 1582. Hubo que pasarse por la faja esos 3 días, 10 días. Entonces, eso dejó algunas consecuencias históricas curiosas. Si ustedes observan, El cumpleaños de que no existe. se lo llevó el diablo. Inglaterra se demoró hasta 1572 y esto trajo algunas cosas que ustedes conocen. Por ejemplo, celebramos el Día del Idioma el 23 de abril, en aras a que tanto Cervantes como Shakespeare murieron el 23 de abril del 516. Mentiras. Como estos no habían adoptado esto, Shakespeare murió 10 días más tarde. Lo otro es Santa Teresa del Niño Jesús murió ese día y la enterraron al otro día. Entonces usted dice, murió el 4 de julio y la enterraron el 15, que están viendo con esta vieja 10 días por ahí, ¿cierto? Era eso, ¿no? La revolución, Rusia se demoró más, hasta entrado el siglo XX, la revolución de octubre fue en noviembre. Y así hubo una cantidad de cosas. Entonces cuando usted lee cuándo nació Isaac Newton, dice, nació el 25 de diciembre del año 1542, calendario juliano. Pero en el gregoriano nace realmente el 4 de enero de 1543. Listo, reformamos eso. ¿Qué se les ocurre hacer para cuadrar esos 3 días que sigue teniendo desfase cada 400 años? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué proponen? 4 bisiestos. Un bisiesto menos. ¿Un bisiesto o 3 bisiestos? 3 menos. Cada 400 años. Y así 6. De manera que ni 1700, ni 1800, ni 1900 fueron bisiestos. Ahí el bisiesto se demoró 8 años. 2000 fue bisiesto. 2100 no es bisiesto. ¿Esto les parece interesante o les está aburrido? Muy bien. Sigamos un poquito con las horas. Las horas fueron un invento más tardío, ¿cierto? Ya teníamos pues esta situación del calendario, los días, las noches, y luego cómo dividir el día. ¿Por qué 12? Parece que el truco fue este. Con este dedo contábamos falanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, digamos, démosle 12 horas al día y 12 a la noche, ¿cierto? Y aparecieron los primeros relojes, que eran los relojes de sol, pero antes habían otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el templo de Ramsés II, que vivió por allá en el año 1300 antes de Cristo, y todavía está, hay 24 monos en esa parte señalando cada una de las horas. Y se fue diseñando esto para medir las horas en el día, pero había un problema para la noche. Y un poco antes, Amenofis III ya tenía ese famoso reloj de agua que se llama clepsidra, donde hay unas divisiones, colocan agua y a cierta velocidad cae para que cada hora vaya marcando las horas de la noche. Y ya estos relojes pues son muy modernos para eso. Sin embargo, hemos llegado a cosas muy exageradas. Llegaron después los minutos y luego los segundos. Y ahí paramos. Hoy hay una medida muy aburridora. Se llama el femtosegundo. Eso es en física cuántica. Un femtosegundo es la 1000 billonésima de un segundo. O sea que hay 1000 billones de femtosegundos en un segundo. O sea, hay tantos femtosegundos en un segundo como segundos en 100 millones de años. ¿Cómo les parece? Y eso se mide. Lo pueden medir por fenómenos cuánticos. O interesante. Mire cómo hemos avanzado en esto. Un poquito más adelante fue necesario organizar horas. Ya Julio César nos organizó el calendario, pero ahora necesitábamos organizar el tiempo para todo.
que lo hicieron los ingleses por la necesidad de coordinar los trenes. Distintas ciudades manejaban distintas horas, como pasa, ¿no? Pues ustedes saben que hay diferencias de horas según el uso horario, pero en Inglaterra había una disparidad en eso. Entonces, para vos coger un tren que venía de otra parte, no se sabía cómo. Entonces, lograron organizar esto con el famoso meridiano de Greenwich, que hoy está, funciona para todo el mundo, que nos da horas según los usos. Y ya con esto empezó a aparecer la cronodisrupción. Fíjese que ha habido muchas situaciones del tiempo social. Hoy, por ejemplo, tomen este dato. Personas que trabajen cambiando de turno. Esas personas tienen envejecimiento prematuro, tienen más diabetes, tienen más obesidad y tienen más cáncer. Es un hecho. Y esta cronodisrupción, que es el problema que tratamos de evitar ahora comprendiendo estos ritmos, es lo que está llevando. Es muy curioso, por ejemplo, que los médicos tengan muy claro que la diabetes tiene un problema de tipo nutricional, pero se han olvidado que también hay un problema de la cronodisrupción que está favoreciendo eso. No es un secreto. Cuando uno no duerme bien, tiene más hambre el otro día, ¿o no? Sí, a mí me pasa. No, eso es así. ¿En serio? Y ahora verán lo que sucede en la noche. Muy bien. Y el otro fenómeno con el que rompimos es el famoso jet lag social, que es la disparidad que tenemos muchos de el orden que hay lunes-viernes para el desorden sábados-domingos, ¿de acuerdo? Entonces lunes-viernes, no, y la hora de levantarse, de acostarse, y el fin de semana hay ciertos permisos, y probablemente muchos lo hagan porque están agotados, porque hoy la gente está durmiendo menos y llegan agotados a un sábado y lo hacen. Cuando esa diferencia es más de 2 horas, te estás haciendo daño. ¿Me explico? Si te estás levantando en semana a las 5 de la mañana y el sábado y domingo es a las 7:30 de la mañana, estás causando problemas. Para que lo vayan comprendiendo y vayan asimilando. Muy bien. Hasta aquí el tiempo social. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Bien aburrido? No, Más que un niño recién cogido. Muy bien. Hablemos del tiempo ambiental. El tiempo ambiental está ahí, ¿no? Obviamente cambiante. Pues si vivimos en el trópico, más o menos, aquí pues un ratico más, un ratico menos, son 12 horas de día y 12 horas de noche, ¿cierto? Pero si nos desplazamos en usos horarios, en meridianos, vamos a ver que el año hace unos ciclos de días muy cortos en invierno y de días muy largos. Recordamos entonces que, ya lo dijimos, pero que la luna ha tenido mucho que ver con una cantidad de cosas, de fenómenos físicos como las mareas cada 12 horas y algunos minutos, el ciclo de la mujer y muchas especies que se reproducen justo con esto. Pero recordarán algunos de ustedes que el campesino tenía muy claro cuándo sembraba, de acuerdo a la luna. Y si usted le pregunta, hay que sembrar en menguante o en no sé dónde, y eso realmente funcionaba, ¿cierto? Bueno, y tenemos el ciclo del sol, pues que es el de los 365 días al año. Pero ¿qué pasa? Vivíamos muy bueno hasta finales del siglo XIX, hasta que le dio a Graham Bell, pues, Alva Edison, por inventar la bombilla, ¿cierto? Entonces, fíjense, tenemos centenares de miles de años de una forma de vida, ¿cierto? De un ciclo natural llevado, donde por tiempo ambiental estábamos expuestos a la luz todo el día y por tiempo ambiental estábamos desprovistos de luz toda la noche, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ha pasado en los últimos 140, 150 años? Que hemos llenado la noche de luz. Y ese llenar la noche de luz comenzó a cobrarnos cosas, comenzó a cobrarnos salud, comenzó a cobrarnos síntomas, comenzó a deformarnos, porque como comencé al principio, nos alejamos de una naturaleza que está marcada por cientos de miles de años y que no se puede transformar simplemente en 50 o 100 años. Entonces apareció esto. Hace poquito
esto pues es muy marcado en personas que viven en ciudades, ¿no? Todavía la gente que vive en el campo, todavía algunos, porque ya pues la iluminación llegó a todas partes, ya la modernidad está por todas partes, pero hay sectores donde la gente todavía está muy alejada de estas cosas, ¿no? Y vive de acuerdo a la naturaleza. Pero hace poco se tomaron a unos voluntarios de una ciudad como Nueva York para estar 15 días en un campo, sin celulares, sin nada de esas cosas, y dejar el ambiente. Y todos tenían pues unos ritmos de vida muy diferentes, de me acuesto a las 11, el otro a las 9, ese tipo de cosas que se dan, y en apenas 2, 3 semanas se alinearon todos nuevamente. O sea, volvieron a tener unos ritmos de melatonina, unos ritmos de sueño y unos ritmos alimentarios muy de acuerdo a lo que nosotros somos. Importante que conozcan esto. Yo les iba a proponer que la próxima vez que nos encontráramos, habláramos del sueño, que es un tema fundamental, ¿no? No sé si saben que hoy la población mundial está carente, que en promedio estamos durmiendo 2 horas menos, y eso está significando vejez prematura y muchas cosas. Les doy un dato sobre el sueño para que lo tomen en cuenta. Resulta que el acto de vivir es un acto de estar consumiendo energía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué puedo hablar con ustedes aquí en este momento? Porque mi cerebro está quemando glucosa, sacando la energía, y con eso puedo elaborar ideas y entregárselas a ustedes, y lo propio están haciendo ustedes interpretando lo que yo hablo. 24 horas al día estamos quemando azúcar, ¿cierto? Pero el diseño es muy curioso. De aquí para abajo, del cerebro para abajo, hay un sistema que llama el sistema linfático. Bueno, toda combustión de gasolina, de azúcar, deja productos de desecho. El ejemplo es el carro, ¿no? El carro quema gasolina, saca energía para moverse, pero por detrás está botando un chorro de agentes oxidantes, de agentes tóxicos, ¿cierto? Que están envenenando nada menos que el planeta, ¿no? A nosotros nos pasa lo mismo. Entonces nosotros necesitamos un sistema de estar eliminando continuamente los productos de desecho. ¿Estamos de acuerdo? Pues el cuerpo lo tiene 24 horas a través de la orina, a través de riñones, de hígado, a través del vapor de agua en los pulmones y del sudor, está eliminando. El cerebro no tiene esa oportunidad. Pero hay otro problema con el cerebro. El cerebro es el órgano que más energía consume. Se consume el 20% de la energía. Luego es el órgano que más basura produce. Y no tiene cómo sacarla en el día. Entonces la acumula. Solo, miren que esto es nuevo, en el 2013 se descubrió qué pasa. Hay unos mecanismos muy bonitos que suceden durante el sueño. Hay unos cambios tremendos, y mientras estás dormido, fuera de las muchas cosas que pasan, el cerebro logra sacar todos esos tóxicos y tirarlos para ser eliminados. Y esto dejó una consecuencia. Si a vos te falta media hora de sueño, no hay tinto, no hay Red Bull, no hay nada. Fueron tóxicos que se quedaron de la noche anterior o del día anterior y que no eliminaste. Y hoy hay este cálculo. Si a vos te piden, por ejemplo, en el trabajo hoy día que digas, bueno, esta semana tenemos más producción, venite una horita más temprano todos los días, vos venís a las 6, venite a las 5. Eso te implica levantarte una hora antes, ¿no? ¿De acuerdo? Pero uno no se puede dormir una hora antes, ya tiene cierta costumbre. Cuando vos tenés una hora menos, de lunes a viernes, las 4 del jueves te marcan un viernes como si hubieras trasnochado completamente. Eso deja unas consecuencias tremendas. Créanme que ligado a la falta de sueño, la carencia, está el Alzheimer, porque una de las proteínas, que son los beta-amiloides, que son de desecho, es uno de los mecanismos por los que se acumulan en neuronas y terminamos con ese problema. Hablando de luces, pues tenemos que seguir viviendo donde estamos, no podemos regresar a la época de cazadores-recolectores. Pero recuerden que el espectro electromagnético visible tiene pues unos colores, luces, frías, calientes, que van desde el violeta hasta el rojo, ¿no? Estas lámparas nuevas que utilizamos, las llamadas LED, traen el espectro completo, ¿cierto? Y ahora verán, la luz azul engaña al cerebro. O sea, cuando a las 7 de la noche estamos en un apartamento con una lámpara de estas, el cerebro, el reloj este que les dije que está conectado muy cerca pues a las vías visuales, interpreta que es de día. Y hay unas consecuencias para que no se fabrique
el transmisor del sueño que se llama melatonina y van a haber dificultades para la calidad y la cantidad de sueño. ¿Qué se propone hoy día? Volver a las luces cálidas, el antiguo bombillo amarillo de poca intensidad. Es un bombillito como que para uno no tropezarse, pues es una cosita y tener algo ahí como para el más o menos, ¿cierto? Para uno no ir a caer de bruces, aunque si uno conoce la casa probablemente no. Y por supuesto, esto, mire, cada fogonazo de esto, ahora le muestro, cada fogonazo de esto a medianoche, aunque usted al baño hizo esto para ver, está cortando la producción de melatonina. De manera que nos estamos agrediendo, estamos violentando un ciclo que teníamos en esta forma. Sin embargo, esto tiene sus cosas. Mire, si usted quiere dormir bien, ahora le digo, se lo digo ya, debe exponerse a mucha luz en el día. Curiosamente, cuanto más luz reciba usted en el día, más melatonina fabrica por la noche. ¿Sí? De manera que esto es muy, muy bueno. Para uno dormir bien tiene que tener un buen día, ¿no? Y para tener un buen día tiene que tener una buena noche. Lo uno con lo otro. Porque esto tiene efectos positivos. Esta luz azul ayuda a regular el ritmo. De hecho, les contaba que este reloj que llamamos de péndulo, el núcleo supraquiasmático, no marca 24 horas, pero hace lo que hacen los ingleses, ¿no? Que están cuadrando el Big Bang de acuerdo a los relojes atómicos del mundo para dar una hora exacta. Entonces, ¿cómo se alinea esto? Con la exposición. Por eso lo primero que uno debe hacer al levantarse es exponerse a la luz del día, ¿no? Entonces este reloj se organiza y venía trazado, se cuadra para poder hacer un ciclo ya mucho más cercano a las 24 horas. Aumenta la atención, por supuesto, estimula memoria y desarrolla funciones cognitivas y eleva los ánimos. Pero otra cosa es recibir esta luz en la noche, ¿no? Entonces interrumpe el ritmo, hay una fatiga visual, mayor riesgo de desarrollo de ciertos tipos de cáncer, mayor riesgo de diabetes, enfermedades de tipo vascular como el infarto, obesidad y bueno, daño visual. Muy bien. ¿Y nosotros de qué estamos hechos? De las luces naturales de la noche. Fíjense que la luz de la luna, que era lo más iluminado que tenían por épocas nuestros antepasados, es una luz tenue. Y es una luz que no es azul, pues no impacta tremendamente. De manera que los efectos hoy se están valorando con estudios, son riesgo de depresión, de cáncer, no lo duden, obviamente. La consulta médica se llenó hoy de personas, doctor, tengo problemas con el sueño. Con un agravante, la gente no quiere recuperar esto, ¿no? Porque si se le diera a la gente como las pautas y las recibe, de volver a esto, de que se recupera, la gente quiere una tabletita, que es lo más fácil. Sin embargo, les quiero contar, los somníferos bloquean el 50% de la eliminación de los tóxicos. De manera que el somnífero de largo tiempo es un buen mecanismo para acabar con el cerebro. Así de sencillo. Utilizar un somnífero un día por ahí no es problema, ¿no? Que tenés un viaje y estás nervioso, que te van a hacer una operación, una cosa de esas que es como aburrido, la colonoscopia, una vaina de esas, una biopsia de próstata, así, dame una cosita para poder dormir antes. Bueno, muy bien. La inmunosupresión. Cuando usted trasnocha se le pegan todas las gripas. Usted durmiendo mal tiene más infecciones y tiene más enfermedades de tipo inflamatorio. Envejecimiento acelerado no lo dudo. ¿Usted ha visto cómo envejece la gente que trasnocha? Eso se ve o no. En la piel, en todo. Y finalmente enfermedades neurodegenerativas, como ya lo dijimos, Alzheimer y Parkinson. Para repasar un poquito vías visuales, pues nosotros tenemos 5 receptores. Acuérdense que hay unos conos que se estimulan con el verde, azul, rojo. Los bastones, que es la visión en grises, que es la de por la tarde. Y hay un receptor quinto, que es el que da con esta luz intensa para informarle al reloj de péndulo que tenemos, al núcleo supraquiasmático, que es de día o es de noche. Muy bien, ese es el tiempo entonces ambiental. María, ese
el último que mencionaste, el fotorrecepción circadiana, cierto que hay como algunos ciegos, pues eso se descubrió en parte porque personas ciegas seguían como con la producción Sí, de melatonina en el ciclo. sí, sí, es Eso correcto. es como interesante porque entiendo pues que a pesar de que pues inicialmente se pensaba que era como la luz, Sí. solo la luz, después la gente ciega seguía experimentando los picos de... Incluso hay unas cosas también sorprendentes, que algunos ciegos muy sensibles aquí, sorprendente, avanzan aquí y son capaces de hacer esto, evitando esto sin verlo viéndolo, pues, de alguna manera, por decirlo en forma contradictoria. Muy bien. Hablemos del tiempo interno entonces. Entonces tenemos tiempo social, y que nos marcan las horas de nuestras actividades de relación, de trabajo, de todas estas cosas. El tiempo interno, esto que estamos hablando del núcleo supraquiasmático, pues de no haber sido porque obviaron un artículo escrito por este astrónomo y matemático francés aficionado a la botánica, que jugando una vez con esta planta llamada la mimosa púdica, que es esta que abre y cierra las hojitas, ¿cierto? Pero que lo hace cuando lo tocas, pero también lo hace noche-día. O sea, la mimosa púdica abre las hojas en el día y las cierra en la noche. Lo que hizo este señor fue una cosa muy sencilla. Se le ocurrió: ¿qué pasará con esta planta si yo la meto en una pieza oscura donde no haya contacto con la luz del sol? Para su asombro, la planta, sin tener contacto con la luz solar, cerraba de noche y abría de día. O sea, entonces este señor concluyó: aquí tiene que haber un reloj interno para que esta planta maneje eso. Y más modernamente se hace con las margaritas, que también hacen lo mismo con los pétalos, noche y día, aisladas totalmente de la influencia de la luz del sol, encerradas en la oscuridad, lo hacen a un ritmo más o menos de 24 horas. Pero ¿qué se notó con las margaritas? Una cosa curiosa, como que cada margarita tiene como unos ritmos distintos. Pues unas por ahí a las 6 de la mañana abren, otras se demoran un poquito más y otras lo hacen más temprano. Y eso mismo encontramos en los humanos. Hoy tenemos genéticamente y por situaciones de edad 3 ritmos distintos en los humanos. A los primeros los llamamos los alondras. ¿Cómo funciona una alondra? 4 de la mañana está despierto, activo. ¿Tú eres una alondra? Yo también. Salud, compañero alondra. Pero los alondras, tipo 7, 8 de la noche, estamos bostezando, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces tenemos un ritmo muy temprano, un reloj más bien adelantado, que hace que rapidito estemos en actividad. En el otro extremo están los búhos. Estos personajes a las 11 de la noche están en una actividad mental de atención tremenda, pero no intenten levantarlos antes de las 9 de la mañana, ¿no? Porque no les da. Tienen un reloj, un cronotipo como algunas margaritas, muy corrido. Y hay otros que son como los más centrales, que son los colibríes, digamos 6-6. O sea, una vida más o menos muy cercana al ritmo del tiempo ambiental. Hay un conocimiento, lo han vivido muchos de ustedes, y aquí les digo el porqué. Los adolescentes son un club de búhos. Y observen, se especula que el muchacho o la muchacha que está entre los 14 y los 20 ha hecho esto evolutivamente para marcar tiempos diferentes de los padres. Ya en la edad en que voy a socializar yo, como zafarme de esto, que duerman ellos temprano y yo sigo. Es algo que especula. De todas maneras hay dificultades, empeorado por el uso de las pantallas, ¿cierto? Entonces tenemos muchachos que llegan totalmente fundidos a las 7 de la mañana a un colegio, porque todavía para la edad de los 14, 15 años se necesitan 9 horas de sueño. Y con esta situación de dormirse 11 o 12, más un mal sueño por la exposición a la luz de tanto rato, estas personas llegan muy fatigadas. Hay países donde esto lo han comprendido y lo han anunciado ya. Las clases para estas personas son después de la 1 de la tarde. Y es lo mejor que se pudiera hacer. Lo mismo algunas empresas serias que clasifican a sus personas al ingreso, si son alondras o son búhos, y de acuerdo a eso distribuyen los turnos.
vive mejor la persona, ¿cierto? Porque qué horrible madrugar cuando uno es búho, ¿no? Sí. ¿Cierto? Y si uno es alondra, qué horrible que lo pongan a trabajar de 2 a 10 de la noche, va a tener dificultades incluso en su calidad de vida y también en la producción. Ninguna preguntita. ¿Los he logrado hacer dormir bueno el ratito? No. Muy bien. Pero miren, el cerebro es plástico. Una de las cosas más chéveres que tiene el cerebro es que se puede adaptar. Uno puede o adelantar o atrasar una cosa de eso. Si usted quiere no ser tan alondra, pues entonces en la tarde expóngase más a la luz. Aquí es lo contrario, ¿cierto? Aumenta la intensidad de la luz en la tarde y en la noche. O sea, como usted se duerme, se despierta tan temprano, ¿cierto? Entonces aumente para que se duerma más tardecito. Y si tiene una ventana que da al ambiente, deje las persianas bajadas. ¿Para qué? Para que no despierte a las 4 de la mañana, sino que no haya luz que le entre y le permita dormir un poquito más. Y así se va corriendo el ritmo. Al contrario con el otro. El búho debiera mantener persianas levantadas para que a las 5 de la mañana tenga luz. Expóngase temprano a la luz, horario fijo para levantarse y lo mejor es desconectarse pronto. Esto se hace y funciona, ¿no? Porque les repito, el cerebro es plástico, no es un programa ahí rígido que si usted es búho se quedó búho para toda la vida. No. Muy bien. Entonces volvemos con este reloj porque hay otros. Este reloj entonces, ¿qué hace? Ya les dije, es como el director de orquesta que dice, listo, estamos a esta hora y hay que hacer, pero tiene que mandar mensajes. De manera que hace un año les contaba que el premio Nobel de Medicina del 16 se le dio al señor Yoshinori Otsubo, un japonés, porque descubrió los 3 mecanismos por los que hacemos autofagia y fue cuando le dimos todo el valor a cómo el ayuno intermitente retarda enfermedades, cómo retarda vejez, cómo mantiene más joven a la gente, ¿no? Y que está basado pues en un concepto completamente biológico y científico, ¿cierto? Y al año siguiente estos 3 señores recibieron el premio Nobel de Medicina, es un químico, 2 biólogos, porque descubrieron los mecanismos del resto de los relojes. En esencia, cada célula del cuerpo es un reloj. ¿Y cómo funciona? Volvemos a la orquesta. Por ejemplo, el director dice un ejemplo, son las 7 de la noche. El director, que es el reloj, entonces hay oscuridad. Da una orden para que se la da el concertino. Ahora les digo quién es el concertino. Dice, pasarle a estos esta partitura que vamos a tocar el nocturno, vamos a tocar la 7ª sinfonía de Beethoven, ¿cierto? Cada célula va a tocar eso, ¿cierto? Cada una de las células del cuerpo tiene receptores para saber eso, ¿de acuerdo? Y se orquesta la situación violentada por cosas como vamos a ver. Yo les ruego que imaginen un mundo progresando fuertemente, que logremos tecnología avanzada, donde digan, bueno, usted ya no necesita dormir. Tenemos una tabletica, 45 minuticos son suficientes, usted está totalmente descansado, energético, no hay disculpa para no producir, no hay disculpa para no divertirse, vamos ahora sí a vivir, ¿cierto? Porque muchas personas consideran que el sueño es esta vida bien cortita y la tercera parte en la cama dicen como con un desencanto y ojo con eso, ¿cierto? Pues bien, ese fue el tema de esta situación distópica de este libro escrito por estos 2 señores que se llama La última noche del mundo. Y pues eso realmente suena como muy diferente. Dediquemos un poquito a la melatonina. Entonces, fíjense esto. El cerebro le queda muy fácil saber qué es de día o de noche, ¿no? A través de la visión. Pero una célula del hígado, ¿cómo se entera? ¿Cómo sabe el riñón que ya es de noche y que unas funciones? Hablemos del hígado mejor. El hígado tiene unas funciones de día y otras de noche. ¿Cómo le informamos al hígado que son las 7 de la noche? Y que ya deje de hacer esto para que empiece a hacer esto otro, porque tiene funciones diferentes según el horario, de acuerdo a lo que hemos planteado. Hay una alga que se llama, tiene este nombre técnico, es un mecanismo unicelular
tiene 1.000 millones de años de existencia en el planeta. Esta alga vivía en una época donde había mucha más radiación solar, ¿de acuerdo? Porque en la medida que hemos avanzado, la capa de ozono, las protecciones de la atmósfera han hecho que tengamos menos radiación nociva que hace 1.000 millones de años. Necesitaba, porque los rayos solares son violentos, son dañadores, ustedes lo saben o no. O sea, el daño que hace el rayo solar sobre el ADN, sobre las células, es tremendo, ¿no? Fíjense, mírense la piel, párense frente a un espejo y quítense la camisa y observen cuál es la piel envejecida. Encontrar una piel de abdomen joven, ¿no? Pero miren la cara y sabrán ustedes qué es lo que hace el sol, ¿cierto? Bien, entonces, se ideó, apareció una sustancia que era un bloqueador solar. Esa sustancia se llama la melatonina. Entonces, esta alga producía melatonina toda la noche cuando no estaba recibiendo el sol y amanecía con una buena carga de melatonina que a medida que el sol iba oxidando, iba dañando, esa melatonina iba bloqueando radicales libres para que la criatura lograse mantener viva. Y fue esta la que instaló ese ciclo de 12 horas de 24, de que de noche tengo melatonina y de día no. Sin embargo, esta señora bióloga norteamericana, Lynn Margulis, tenía una propuesta alterna de evolución donde se hizo más por asociación que por la lucha de especies que planteaba Darwin. Yo no sé si ustedes conocen realmente cómo estamos compuestos. ¿Ustedes qué saben de las bacterias? ¿Qué son qué? Mire eso, me gusta esa expresión. Malas, correcto. ¿Qué más saben de bacterias? ¿Qué miedo de las bacterias? ¿O no? Vos tenés un concepto distinto. Yo entiendo que hay algunas Necesarias que son necesarias. No son necesarias, son parte integral. Fíjate que por cada 3 células que tiene tu cuerpo, tienes 4 bacterias y hacen parte integral tuya. Por ejemplo, ¿sabías que si la microbiota intestinal, o sea, hay más células, hay más bacterias en el intestino que células en el cuerpo? Y hoy hay una cantidad de conocimientos que hablan que la salud de esas bacterias es la salud tuya. Hace 2 años escuché una conferencia de una experta que se llamaba el eje microbiota, intestino, cerebro, para saber que hoy hay formas de depresión. Estás deprimido, a punto de suicidarte porque esto no está funcionando bien. Y es que hoy se habla de que el segundo cerebro es por una razón. Esto tiene más neuronas. El intestino tiene más neuronas que la médula espinal. Y la serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar, el que se le baja al que está deprimido, el 95% se fabrica aquí. Y esas bacterias tienen que ver. Y entonces hay una conexión entre eso y el cerebro. Y se ha llegado a unas cosas que les va a parecer muy raras. Hay unas formas de depresión que hoy las tratan en el mundo con trasplante de materia fecal. Es decir, pasamos materia fecal de una persona sana a una enferma. Tuve una anécdota muy graciosa en el consultorio hace un par de años que estaba una señora con un hijo de 12 o 13 años, 14, y tenía problemas de digestión y de estreñimiento. Entonces yo intenté convencer al muchacho de que la necesidad de que comiera verduras, pues y toda esta cosa por la microbiota. Y estaba explicando esto y le dije a la señora, y mira lo que se ha llegado a un trasplante de materia fecal. Y llega la señora y mira al muchacho y dice, ya ves lo que te va a tocar comer si no. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos cada célula de nosotros, que son las llamadas células eucariotas, según Lynn Margulis, estas células fagocitaron a unas bacterias hace miles de millones de años. Esas bacterias ya habían, como esta otra alga, aprendido a fabricar la melatonina. Pero al comérselas las células eucariotas no las mataron, sino que hicieron una simbiosis.
Esas células se llaman mitocondrias y hacen parte de las células nuestras. Ya ves, somos bacterias. O sea, aquí no tenemos más remedio. Hay una que otra bacteria mala, pues agresiva, digamos, no mala, sino agresiva. Estas tienen a su cargo nada menos que la producción de energía. Es decir, cuando tú te comes o cuando vas a procesar energía para poder hacer cualquier cosa, escuchar esto, por ejemplo, trotar, todo vivir, ellas son las que están generando, las que están procesando, las que están haciendo la combustión del azúcar, ¿cierto? Pero como ellas generan más radicales libres, necesitan melatonina. Entonces, ellas fabrican melatonina a las 24 horas. Muy bien. Pero esto evolucionó en los mamíferos ya en las criaturas para encargar. Entonces, todas las células de tu cuerpo tienen melatonina. Ahí la tienen. ¿Cómo qué? Como antioxidante, como defensa al deterioro que da la producción de energía. Pero la naturaleza aprovechó la melatonina gracias a esa primera alga para tenerla en el ciclo de nosotros. Entonces, hay una glándula llamada la epífisis que está un poquito más atrás del núcleo supraquiasmático. A propósito, se desconocía hasta hace unos años la función de esta. Renato Descartes llegó a decir que aquí estaba el alma. Yo ese es el centro del alma, ahí está, no la busquen en otra parte. Pero hoy se sabe que es la glandulita encargada de sintetizar la melatonina. Entonces volvamos al director de orquesta. Valoren pues esto. 6 de la tarde, oscuridad. El director dice, llegó la noche. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo la célula del hígado sabe que son las 6 de la tarde, que es de noche? La melatonina es la que lleva el mensaje de oscuridad. Entonces, su núcleo supraquiasmático le informa, el director aquí al concertino le dice, es de noche. Y esta dice, muchas gracias, y empieza a fabricar melatonina. Y esa melatonina viaja por la sangre. Y cada célula tiene un receptor y cuando lo recibe dice, es de noche. Y comienza a hacer trabajo de noche. ¿De acuerdo? Vas pensando en lo que está sucediendo cuando tenemos luces de noche. Vas pensando que no solo es un problema de sueño, sino de que hay toda una situación caótica para unas células, unos órganos que tenían un programa especial y que lo estamos violentando mediante la luz. ¿Lo vas comprendiendo? Perfecto. Muy bien. Otra cosa impresionante, la melatonina. La naturaleza, mire, una de las cosas que hemos aprendido de la vida es esto. La vida solamente quiere una cosa, vida. El programa de la vida ha demostrado ser tan resistente que aquí en el planeta han habido 5 grandes extinciones, donde se ha ido el 90% de las especies. La última fue hace 65 millones de años y aquí estamos. La vida es resistente y ha diseñado mecanismos para mantenerse, ¿cierto? Pero tremendos, ¿no? Y los diseños que hace o los que surgen evolutivamente, a mí por lo menos me sorprenden mucho. Miren esto. Estamos en el norte, estamos por allá, ayúdenme, por allá en Oslo, yo no sé, en Boston, donde ustedes quieran, donde hay unos inviernos muy crudos, ¿cierto? ¿De acuerdo? Un animal como una oveja no puede nacer en diciembre. ¿Por qué? No tiene oportunidad de sobrevivir. Estamos hablando de tiempos, pues ahora sí las podemos y las cuidamos, pero cuando no sobreviven, ¿cierto? Entonces la naturaleza tenía que decir, esta ovejita tiene que nacer en marzo, en primavera, para que tenga oportunidad. Luego, como la gestación de una oveja dura 150 días, había que lograr la fecundación por allá por el mes de octubre. ¿Cómo hacer eso? Había una reunión de estos animales, una asamblea aquí, muchachos, estamos en octubre. Es el momento de que ustedes nos vamos para un resort. No. En la medida que después del 21 de septiembre empieza el otoño, que las noches tienden a ser más largas en el norte, empieza en el cerebro de estos animales a aumentar melatonina, aumenta. Y esa melatonina, cuando llega a un punto crítico, dispara la ovulación, garantizando que la criatura nazca cuando debe nacer.
Increíble, ¿no? Increíble. Pero ¿qué hacemos con una paloma que tiene la misma cantidad de gestación que una gallina, 21 días? Aquí es al contrario. A estas las llamamos reproductoras de días cortos. La melatonina hace todo lo contrario. Espera que haya poca melatonina ya porque llegó la primavera, hay más sol y en ese momento dispara la ovulación. ¿No les parece fantástico esto? Sí, Es impresionante, ¿no? muy sabio. Bueno. ¿Cómo nos ayuda la melatonina? Primero con el sueño. Entonces, créanme esto. Mire lo que pasa. Muchas personas se quejan de esto. Mire, no, es que yo sí me duermo. Yo me duermo a las 10, pero a la 1 despierto y hasta ahí llego. ¿Qué ha pasado? Que la persona se durmió por la presión del cansancio del día. Hay una sustancia que se va acumulando, la adenosina, que nos va dando fatiga. Entonces, hay tanta adenosina que caigo fundido a las 10 de la noche. Pero previamente he estado viendo luces impactado, entonces no hay fábrica de melatonina. Entonces llega a la 1 de la mañana, ya pasó ese cansancio del día y hasta ahí llegué a contar. No, correr en el techo, mirar y así. Bueno, entonces, definitivamente con el sueño está muy claro la relación que hay entre la buena cantidad de melatonina en sangre y la menor incidencia de cáncer. De hecho, hay una cosa que se llama en biología apoptosis. La apoptosis es una muerte programada de células. Les voy a dar un ejemplo. Usted tiene una gripe en este momento. Se llena de glóbulos blancos para defenderse. ¿Estamos de acuerdo? Pasó la gripe. Vamos a ver con los glóbulos blancos. ¿No? Suicídense, muchachos. No, ustedes ya cumplieron. De hecho, hay unas formas de leucemia que no son tan graves porque falla el mecanismo de muerte. Es muy curioso, para poder estar vivo hay que haber muerte interna continuamente, ¿cierto? Y esta melatonina tiene capacidad de inducir suicidio en células tumorales. Entonces ya sabes que un cáncer se da por muchas razones, 10% por mala suerte, 90% porque no está haciendo las cosas bien, y claro, ahí hace esto. Y finalmente con el envejecimiento, ya me lo dijeron por aquí, efectivamente, y de hecho hay un dato un poquito aburridor y es que en la medida que avanzamos en años producimos menos. Un minuto de silencio por la melatonina, ¿no? Es por los años. Algunos de ustedes les han dicho que tomar melatonina, ¿cierto? Es que eso hay que saber tomarlo, eso lo van mandando, es por ahí los venden en unos dulces, yo no sé, es que en unas gomas. Sí, y eso tiene que ser. Depende de lo que usted quiera, ¿no? Y depende para qué lo utilice, si como somnífero o para cambiar un ciclo. Por ejemplo, si un búho quiere beneficiarse de la melatonina, la toma de acción rápida en la noche para que se duerma rápido, ¿no? Pero si es para mantener el sueño, hay de acción lenta, ¿no? Entonces depende y eso debiera confiarse a un experto, pues alguien que sepa de eso, un médico, alguien que sepa, y no pues por ahí tomando eso, pero que es una sustancia natural. Bien, y pasemos al último tiempo, muchachos, creo que en tiempo estamos bien, ¿cierto? No me les he demorado mucho. Yo creo que Y no ha llegado el almuerzo. y no ha llegado el almuerzo. Ya se fueron por el almuerzo. Sí. ¿Cuánto tiempo hay que darle? Bueno, vamos. Muy bien. Un médico por allá judío de hace bastantes siglos decía esto que ustedes lo han manejado. Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Pero Miguel de Cervantes, en boca de Don Quijote, lo decía: come poco y cena más poco, porque matan más cenas que guerras. Miren, hace mucho tiempo yo me he inquietado mucho por esto de la nutrición, por razones personales. Alguna vez yo tuve problemas de peso, entonces, mientras me sometí al proceso de rebajar, indagué mucho y aprendí cositas, ¿cierto? Y yo estaba convencido que el total de calorías que uno se come en el día te importa. Pues yo como a las 9 de la noche y las calorías son las que corresponden. ¿Eso por qué? Yo hay que reconocer que la hora de las comidas es fundamental, incluso para engordar o no engordar, para tener diabetes o no tener diabetes, para tener hipertensión o no. Entonces, siempre hemos comido como ahora. Mire, hace un año cuando yo hablaba y cuando hablo del ayuno intermitente, la gente dice, pero ¿cómo es posible?
usted se quede 18 horas sin comer, que usted almuerce a la 1 de la tarde y no vuelva a comer nada hasta el otro día. ¿Cómo será la gastritis suya? Y el hambre a las 11 de la noche, no me la imagino. No existe. Pues, ¿cuál gastritis? Es que el estómago está más tranquilito, no. Lo estoy dejando descansar. ¿Se acuerdan que el intestino debe, en ciclo circadiano, pretende descansar después de las 10:30 de la noche? Entonces, ¿qué tal encargarle pues lo que les dije ahora, un buen plato de frijoles a las 7? Entonces, no, mire, el cazador-recolector, que eso somos, si era que comía, comía poquito, si era que comía, porque dependía totalmente del ambiente. Pero no había pues un ritual de desayuno, almuerzo y cena, eso no existía. Era ver cómo lográbamos cazar un búfalo, un animal para hartarnos un poquito y luego vivir de cositas. El ser humano nunca, en su esencia natural, comió 3 veces al día, ni comió por la noche. Eso que quede claro, ¿cierto? Y les decía que hay un segundo reloj en el tubo digestivo, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa con esto del ayuno que todos ustedes lo practican, yo sé, porque yo sé que ustedes mientras están dormidos no comen. Porque a veces hay problemas una señora una vez preguntándole, me decía, es que el problema mío es este, es que yo sí me duermo, pero a la hora despierto y entonces tengo que bajar por un periquito y un pan, y no, pues está bien, ¿no? Y resulta que la señora fue haciendo la costumbre, empezó con insomnio y bajaba y se comía una cosita. Y cada hora hizo la cosa, cada hora tiene que bajar, ¿cierto? O sea, se pasaba la noche entre una hora dormida y la otra bajando por una cosita, ¿sí? Pero miren lo que hace la naturaleza otra vez. Usted está pasando, yo no sé cuántas horas pasan ustedes sin comer, pongamos 12 horas. Pongamos que usted coma a las 6 de la tarde y desayune, o incluso 14, al otro día 7, 8 de la mañana, usted está practicando un ayuno de 12 horas al día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacer para no tener problemas de energía durante la noche? Hay una solución maravillosa y la hace la melatonina con el intestino. Aquí les doy para comprender esto. El azúcar más o menos funciona más o menos coordinado desde el páncreas de esta manera y el hígado. Antes debo decirles una cosa. Es muy curioso de que estamos hechos. Las dos sustancias que nos dan la vida nos matan, que son el azúcar y el oxígeno. Si usted quiere un modelo de envejecimiento rápido, un diabético no controlado. Un diabético en un año envejece 5, ¿cierto? ¿Y qué lo está envejeciendo? El azúcar. Y a usted le quedan 2 minutos o 3 el cerebro sin oxígeno y usted se muere. Pero el exceso de oxígeno la está oxidando. Entonces esto queda uno como en una canción mexicana que oíamos hace años que decía, ni contigo ni sin ti. Sí, no tengo remedio. Contigo me matas y sin ti me muero, más o menos. Entonces hay un truco de longevidad. Cuanto más bajos los biológicos, más lentamente envejece usted. A usted le dice un médico, el azúcar es normal entre 70 y 100. Entonces para el médico es lo mismo que usted llegue con 71 que llegue con 99. Para el cuerpo no es lo mismo. Si usted me arranca con 2 personas de 20 años, con azúcar entre comillas normal, uno con 70 y el otro con 99, míremelo a los 40. Y verá que el de los 99 está más avanzado. ¿Por qué? Porque la bendita azúcar tiene una cosa maluca. Cuando entra a consumirse donde esa ya es la mitocondria, vale. Pero cuando está circulando por sangre, le da por pegarse de todo, químicamente. Yo utilizo un término antioqueño que ustedes conocen, empegota. ¿Recuerdan ese término? Se me cayó aquí una cosa y ve cómo me quedó esto, hombre, me dañó la camisita. La empegotó, la dañó. Eso hace el azúcar libre. Por eso los médicos tienen una medida para valorar cómo va un diabético. Lo llaman hemoglobina glicosilada. ¿Qué es eso? De cuánto daño, qué porcentaje de hemoglobina me ha dañado el azúcar en estos 3 meses. Y esa es una medida de la velocidad del envejecimiento. Créame que no es lo mismo. Brega, llévalo a 7, pues hombre, a ver si no tiene esas complicaciones. Pero se está dañando, con toda seguridad. Porque un normal está en 4,5. 4,5% de daño. Eso es envejecimiento. Luego,
qué bueno mantener un azúcar bajito, pues que me deja vivir, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en la noche? O mejor, ¿cómo se maneja esto? El páncreas maneja muchas cosas, pero para entender esto, dos hormonas, una llama insulina y otra glucagón. Entonces, ahorita que venga el almuerzo, ustedes comen, hay elevación de azúcar en la sangre, el páncreas detecta eso, el azúcar está alto, suelta un chorro de insulina y ese azúcar que se elevó en sangre es guardada en el hígado en forma de almidón, se guarda también en el músculo y cuando la cosa es exagerada, se guarda aquí. ¿Cierto? Yo no quiso, entonces venga para acá y la convertimos en grasa. Listo, llegó la noche, llegó tu noche y de todas maneras vos estás 12 horas en ayunas, ¿no? Llegaron la 1 de la mañana, 2 de la mañana y vos no comes desde hace 8 horas. ¿Qué hacer? Se está agotando el azúcar en sangre. No hay que despertar como la señora aquella para bajar a ver qué comer, sino que una vez se detecta eso, ¿de acuerdo? El páncreas suelta otra hormona, el glucagón, y va donde el hígado y le dice, ¿te acordás que yo al almuerzo te dejé una cantidad de energía? Sí, me la prestaste, es que este no está comiendo. Y se organiza la cosa. ¿Sí entiende? Así funciona eso. La melatonina hace que usted tenga resistencia a la insulina en la noche. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Que la insulina está tratando de llevar un azúcar que te acabas de comer y el hígado dice, no, yo no te recibo eso. Entonces el azúcar se queda en sangre. Por eso ella se hace uno diabético. Es más, el mecanismo para uno hacerse diabético es la resistencia a la insulina, que en este caso no es por defensa, sino por comelón. ¿Cómo saber si yo tengo resistencia a la insulina? Pues los médicos mandan, los internistas que midan en ayunas, que no sé qué. Hay un método muy sencillo para saber si usted tiene resistencia a la insulina. Camine contra una pared. Y si lo primero que choca es la barriga, usted tiene resistencia a la insulina. No necesita, no, pero no es una broma, es verdad. Cuando usted tiene grasa aquí, ya tiene el hígado engrasado y ya está comenzando a subir el azúcar. Pero fíjate que esta resistencia a la insulina es maravillosa cuando se necesita. Y ahora me vas a entender una cosa. Cuando comes por la noche, ¿cierto? Estás pasando con un azúcar súper elevado toda la noche por cuenta de dos mecanismos. Por la resistencia a la insulina natural para que estés en ayunas el tiempo y por lo que te comiste. Incluso aquí hay personas que me comentan que hacen un ayuno intermitente totalmente arrevesado. No desayunan, almuerzan y comen. Horrible. Pues no, pero desde este punto de vista la están haciendo al revés. Muy bien. Don Rodrigo, una pregunta. Rodrigo me llaman a mí, vea. Dígame, Gladys, ¿cómo me dicen? Ya digamos que si tienes el mismo nivel de alimentación, que digamos es bueno en azúcar, pero hay como hipoglucemia, creo que se llama, que es como la falta de azúcar, ¿por qué se daría? En todos nosotros, en todos. Mira, Alexis, ven. No, Alexis. Miren, a todos nos pasa esto. No estamos diseñados, es otra cosa, no estamos diseñados para alimentos que eleven rápido el azúcar en sangre, nunca. Eso es de ahora, ¿cierto? Entonces, fíjate, cuando cometo yo, no te voy a meter a vos la bobada de tomarme una gaseosa. ¿Qué hice? Mandé un chorro de azúcar a sangre. Mi azúcar estaba bien aquí tengo minutos y aquí tengo nivel de azúcar. Me tomo esa gaseosa, en 10 minutos tengo el azúcar por aquí. ¿De acuerdo? Estaba en 80, por aquí estoy en 120. Este señor dice que fue ese hombre. Entonces reacciona con un chorro de insulina y el azúcar baja. En todo, baja más de lo que estaba antes. Por eso hay un fenómeno que vos conoces, que uno se come una cosa dulce y al ratito no tenés otro poquito de Coca-Cola por ahí. Cambio otro confitico tan bueno. Es el bajón, ¿cierto? Y en algunas personas, Alexis, la reacción es fuerte. Entonces comen algo dulce y a los 4 días están jugados en sudor con el azúcar por encima. Ese es el mecanismo más. Claro, hay otros mecanismos que yo estoy comiendo mal, que no baja el azúcar porque no me estoy alimentando bien o porque estoy violentando estos días.
Bueno, otra cosa, comer a deshoras hace engordar. El trabajo de horarios cambiantes se los decía. Cuando usted trasnocha suceden dos cosas, o más, muchas. Ya sabe de melatonina, de resistencia a la insulina, de todo eso. Pero hay unas hormonas que cambian. Hay una hormona que es la hormona de la saciedad. Cuando usted lleva ya cierta cantidad de comida, se libera una hormona desde la grasa que llama leptina, que dice no más, ya, parado. No siente saciedad, ¿cierto? Y hay otra que cuando usted lleva rato sin comer sale del estómago, que se llama grelina. Esa da hambre. En las personas que están cambiando de turnos se contrapone eso. Poca leptina, o sea, no hay saciedad y comedera, ¿cierto? Entonces eso lleva, más todo este trastorno, a una cosa que llama el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es sencillo. Choco contra la pared, tengo grasa acumulada. Se me están elevando los triglicéridos, el colesterol, empezó la presión y ya el azúcar no está normal. Eso los médicos lo llaman también prediabetes porque ya va uno en camino pues para allá. Bueno, 3 hábitos para mejorar el tiempo metabólico. Entonces entiéndame qué entiende por tiempo metabólico. Pues hombre, que yo vengo muy bien, que mis órganos venían muy bien programados, que me expuse a la luz solar, que ya entré de noche y que cuando yo me como esa comida de horas estoy entrando a violentar. A pesar de que el director de orquesta le dijo al hígado, ve, es de noche, el hígado dice, no, pero es que este me mandó una comida aquí, pues no puedo, tengo que trabajar en esto. ¿Sí me entienden? Entonces también, ¿te gusta cómo habla el hígado? No, está muy bueno. Entonces, estoy violentando eso. Entonces, fíjese cómo los 4 tiempos nos van haciendo conciencia de la necesidad. Si queremos salud, desincronizar, que todos marquen la misma hora. Hábitos, la regularidad. Ustedes han vivido la experiencia. Cuando formamos hábitos, por ejemplo, una comida de 1 de la tarde, y usted lleva tiempo así, a la 1 de la tarde el aparato digestivo lo sabe, ¿no? Minutos antes. Ya hay jugo gástrico aquí, la vesícula se preparó, el páncreas, todo. Una de las cosas que más daña todo este ritmo es el saltarse comidas, ¿no? Tener horarios caóticos, ¿cierto? Que un día sí, que el trabajo no me da, como me decía un conductor ayer, es que depende y entonces, bueno, eso tiene muchas cosas. Recuerdan que hablamos hace un año de la famosa epigenética y resumo para los que no estaban hace un año, los genes de nosotros funcionan sí por programa, un gen tiene orden, pero funcionan por activación, desactivación, ¿de acuerdo? Entonces, un truco de la salud es desactivar genes que no me convienen y activar genes que no convienen, activar los que sí convienen. Les doy un ejemplo. Hay 2 genes que se llaman los mTOR. Cuando esos genes están activos, usted está de camino al cementerio así. Sí. Cuando esos genes los inactiva, usted va para el cementerio así, ¿cierto? No más pausado, ¿cierto? Sí, tranquilo. ¿Qué activa y desactiva esos genes? La cantidad de comida. O sea, si usted come más, acelera más. Si come menos, desacelera, apaga esos genes. Entonces, cuando usted come a horas, es decir, su hora de almuerzo era a la 1 de la tarde y comió a la 1 de la tarde, hay toda una armonía y una cantidad de genes, que son miles, que se activan para hacer una digestión completa. Pero si usted ese día y almorzó a las 3 de la tarde, aquí hay un caos. De hecho, usted ha notado una cosa con ahora el alimento. La gente dice, no, ya me pasé, ¿o no? Sí. ¿Y qué es que me pasé? Que aquí Ya no una tiene, cosa, viene el problema, ya los niveles de azúcar cambiaron, el páncreas reaccionó y ya quien come, y si come, le cae pesado, le cae pesado. El contraste, ya lo hemos planteado, es qué bueno que usted comiera, ojalá, todo más cerca de la primera mitad del día. Es decir, tener un desayuno temprano, un buen almuerzo, y si usted quiere cena, ojalá fuera antes de las 6 de la tarde. Que dice que usted entrará en un ayuno mínimo de unas 12 a 14 horas al día, ¿cierto? Pero siempre dejando ese contraste noche-día.
no quedarme sin comer desde las 9 de la noche hasta las 12 del día, sino trasladar eso. Porque esto tiene consecuencias. Miren que cuando hago este contraste, se regeneran los ritmos de la microbiota que estábamos hablando, entonces no hay que comer lo que la señora le decía a la adolescencia que no, sino que eso funciona bien. Baja el LDL, que es el que la gente llama colesterol malo, que no es malo, es delicioso. Bajan los triglicéridos, aumenta el que llaman el bueno, no es bueno, es una bolsete de basura, es el mismo colesterol, HDL, baja la presión arterial, mejora el control de la glucosa, obviamente, ya saben por qué, ¿no? Porque en la noche hay más azúcar en sangre para defenderme del ayuno, entonces yo no debo comer de noche, ¿cierto? Y aumenta la sensibilidad a la insulina. Y el tercer hábito es la sincronización, ¿cierto? Que es el orden fisiológico adecuado. Por ejemplo, de acuerdo con lo que estamos hablando, ¿cuándo me eleva más el azúcar una gaseosa? ¿En la mañana o en la noche? En la noche. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a eso, yo diría, bueno, si yo quiero mantener un azúcar normal, las harinas debería de comerlas en la primera mitad del día. Y en la noche, si es que como una comida, ojalá desprovista de harinas. ¿Para qué? Para evitar el subidón de azúcar de toda la noche, ¿cierto? Y en el orden se da esto. Esto está demostrado. Si usted toma una comida como esta y quiere poca elevación del azúcar, después de esa comida, el orden es este. Ensalada primero, proteína después y carbohidrato después. Si el carbohidrato va adelante, eleva el azúcar. Entonces, en ese orden da un ritmo interesante. Recordemos pues que efectivamente para todo hay un momento, y yo espero, ya estoy terminando, que en la mente de ustedes haya quedando como claridad de cosas, ¿cierto? De que hay unos ritmos y de que la modernidad nos alejó de eso y que ahora nos toca, por el conocimiento readquirido, porque siempre lo tuvimos, regresar a la naturaleza. Hemos tenido que pagar con altos costos. No sé si conocen que hoy mueren 3,5 de millones de personas anuales por sedentarismo. Pero ¿por qué, hombre? Como yo no estar sentado viendo televisión. No, hombre, el problema es que el ser humano, por naturaleza, estuvo en este planeta a conseguir la comida, corriendo, trotando 20 kilómetros al día, y eso es lo que vamos a hacer. Y usted en casa de televisión está violentando una naturaleza. Y miramos algunos ritmitos para terminar. Por ejemplo, muchachos, todavía sigue siendo el infarto del corazón la primera causa de muerte en el mundo. Digo todavía porque hay países ya como España donde el cáncer lo desplazó, ¿cierto? El cáncer viene ganando y el infarto perdiendo. ¿A qué horas da un infarto del corazón? La mañana, Entre las 7 y las 9 de la mañana. No, ya por hoy no, tranquilo, estamos. Y adivinen qué día da más infartos del corazón. Los lunes. Es que eso es terrible. Se levanta, despierta un hombre a las 5:30 de la mañana, a las 6:30 y dice, ¡ay, lunes! Otra vez a trabajar. Ya con unas arterias. Ese es el último pensamiento, casi siempre, ¿cierto? Bueno. También se ha demostrado, por ejemplo, que cuando te van a cambiar una válvula cardíaca por unos problemas de coagulación, porque eso también hace ciclo circadiano, es mejor que la cirugía del corazón sea en horas de la tarde. Tiene menos complicación, menos riesgo de complicación. Mire cómo estos ritmos nos están metiendo. Para algunas cosas, por ejemplo, una persona que tiene lupus, que tiene que tomar corticoides, prednisolona, todo eso, lo mejor es en la mañana, puesto que a esa hora hay más cortisol en sangre, entonces se alinea con el ciclo circadiano de esto. Hay un antibiótico que se llama tobramicina, que se utiliza para muchas cosas, que opera mejor si se hace en la mañana. Las vacunas, mejor en la mañana, pero si es la del COVID, en la tarde. ¿Por qué? Porque la mayoría de las vacunas te entregan el antígeno, o sea, la proteína o el virus que hay que identificar para fabricar anticuerpos. Muchas de las del COVID no entregaban eso, sino la información para que el cuerpo lo fabrique. ¿Me hago entender?
Entonces, durante la noche lo fabrico para que al otro día ya esté y por la mañana actúen las defensas, ¿no? Y se sabe que antihipertensivos, estatinas por la noche. Hay muchas más cosas, pero simplemente les dejo esto como por una idea. Hoy vamos a tener que ser mucho más sensibles a las horas, ¿no? Sí, es que queremos mantener la salud, ¿cierto? Por ahora quedan pues cosas importantes, creo, resumiendo. Tenemos 4 tiempos importantes para alinear y sobre todo desde el impacto al tiempo interno y ambiental, debiéramos de estar muy atentos a cómo manejamos el tiempo social y sobre todo el metabólico. Y yo creo, no sé, ahora me comentan un poquito, pero creo que quedamos con unos conocimientos básicos. Y era el objetivo de esto número 2, esto. Porque el número 1 era que todos pasáramos un ratito muy amable, ¿cierto? Una cosita agradable aquí. Espero, yo la cumplí, no sé ustedes. ¿La cumplieron? Comentario, pregunta. Yo tengo una pregunta. Claro. Cuando se habla acá de que el intestino, que están las bacterias y que son muy necesarias, cuando una persona yo no sé cómo le dirán, se purga muy constantemente, ¿eso afecta No, son los antibióticos los que aporrean eso. Ya. Por eso hay que ser muy prudente. Muchas veces en un tratamiento con un antibiótico, a muchas personas les sigue periodo de diarrea. Por eso, el antiparasitario no las toca mucho porque mata pues a otro tipo de especies, ¿no? ¿Todo listo? ¿Qué más, muchachos? Yo quisiera aclarar un tema de lo del ayuno que ya estaba hablando acá con Arevalo. Digamos que ayunar en ese periodo un poco más tarde, que no es tan conveniente por lo que estamos hablando acá, de todas maneras trae sus beneficios como ayuno. Claro. O sea, claro. Entras en autofagia. Se entra en autofagia y de todas maneras tiene todos los beneficios de la autofagia, perdiendo estos o incluso trayendo algunos problemas asociados a comer tarde. Pues, sí. Pero no es que se pierda el beneficio de la no se pierde. Eso es lo que... También depende de lo que uno coma. Pues lo que uno coma además trae sus beneficios también propios, me imagino, pero el tiempo de ayunar sigue estando pues bien, así finalmente por los temas. El número de horas, sí, claro. Después de 12 horas, ¿te acuerdas? Entramos en autofagia y los beneficios están ahí. Solo que si logra uno pues como conjugarlo con esto otro, maravilloso, pues. Llegó el almuerzo, Daniel. Sí. Vamos. Bueno, no, muchas gracias. Gracias.